en la penumbra salobre del mar Tirreno, bajo un firmamento tachonado de estrellas, en una noche tibia de marzo del año 59 después de Cristo, una galera silenciosa surcaba las olas sin levantar sospechas. A bordo viajaba Julia Agripina, conocida como la matriarca más poderosa de su época, madre del emperador Nerón, y figura temida en los pasillos del poder romano. La embarcación, un suntuoso obsequio imperial enviado por su hijo, representaba, en apariencia, una señal de tregua tras meses de disputas. Pero aquel gesto de aparente afecto ocultaba una traición meticulosamente planeada. Mientras la nave avanzaba mar adentro, un mecanismo secreto fue activado. El techo de la lujosa cámara colapsó abruptamente, aplastando a varios de los presentes. La trampa flotante, diseñada con el único fin de acabar con su vida, empezó a hacer aguas rápidamente. En el tumulto de gritos, chapoteos y maderas que crujían, Agripina, que había aprendido a nadar en su niñez como parte de su educación patricia, rompió la superficie y nadó con fuerza hasta alcanzar la orilla, empapada, exhausta y aterrada. Allí, al borde del agua, comprendió lo impensable. Su propio hijo había intentado matarla. Este intento fallido de parricidio invertido no era más que el comienzo de una tragedia que sacudiría los cimientos del imperio. ¿Qué fuerzas llevaron a una madre a crear a un monstruo y a un hijo a asesinar a la mujer que lo había alzado hasta el trono? Para entender el origen de esta pesadilla familiar, hay que retroceder al torbellino sangriento de la aristocracia romana, donde el poder se heredaba a cuchilladas y el amor era apenas una distracción peligrosa. Agripina nació en el año 15, hija de una de las familias más antiguas y entrelazadas con la nobleza imperial. Su sangre era una mezcla letal de herencia y ambición. Nieta del divinizado Augusto, hermana del infame Calígula, sobrina y luego esposa del emperador Claudio, y madre de quien el mundo conocería como Nerón. En esa Roma turbulenta y sin clemencia, donde las alianzas se sellaban con veneno y las traiciones eran pan de cada día, Agripina demostró desde muy joven una habilidad extraordinaria para sobrevivir. Apenas entró en la adolescencia, una tragedia marcó su vida. Su padre, el célebre general germánico, adorado por soldados y pueblo, murió repentinamente en Siria. Los susurros de envenenamiento señalaban a Tiberio, el emperador reinante, que temía la creciente popularidad de su subordinado. Esta pérdida no solo fue personal, sino una lección brutal sobre lo efímera que era la seguridad en el trono más poderoso del mundo. La espiral de dolor continuó cuando su madre, en un gesto temerario, acusó públicamente a Tiberio de asesinato. La respuesta fue implacable: destierro, aislamiento, hambre. 2 de sus hijos murieron lentamente en cautiverio, y Agripina, desde la distancia, aprendió algo más importante que la obediencia. El poder era más vital que el afecto. En el año 37, su hermano Calígula tomó las riendas del imperio. Durante un corto tiempo, la fortuna sonrió a Agripina. Regresó del exilio, participó de la vida cortesana, recuperó influencia. Pero el desequilibrio mental del nuevo emperador pronto convirtió a su propia familia en objetivos. Acusada de conspirar contra el trono, fue enviada a las Islas Pontinas, reviviendo la misma pesadilla que había matado a su madre. El destino, sin embargo, la rescató una vez más. Tras el asesinato de Calígula en el año 41, el poder pasó inesperadamente a manos de su tío, el vacilante Claudio. Este, urgido de legitimidad, aceptó el retorno de Agripina a la capital. Ella, ahora una viuda joven con un hijo pequeño llamado Lucio Domicio Enobarbo, volvió con una visión clara. No estaba dispuesta a ser una pieza secundaria en el ajedrez imperial. Lucio, fruto de su primer matrimonio con un senador de carácter oscuro, parecía predestinado a la tragedia. Se decía que su padre, al sostenerlo por primera vez,
Declaró que de esa unión solo podía nacer un ser funesto para Roma. Y no se equivocó. Lejos de retirarse del juego político, Agripina se rearmó estratégicamente. Se casó con un senador adinerado, Salustio Crispo, y pronto volvió a quedar viuda en circunstancias que levantaron cejas en la curia romana. Con la herencia asegurada y un nombre de peso, ideó su jugada maestra: conquistar el corazón del emperador y colocar a su hijo en el camino al poder. La oportunidad surgió cuando Mesalina, esposa de Claudio, cayó en desgracia por celebrar una boda clandestina con su amante. Claudio, presionado y traicionado, mandó ejecutarla. Agripina, con su belleza intacta y sus redes políticas bien tejidas, se presentó como una opción ideal para llenar ese vacío. Pero había un problema. Claudio era su tío. El matrimonio entre tío y sobrina era un tabú hasta para los romanos. No obstante, cuando el poder es el premio, los obstáculos se derriban. El Senado, servil y pragmático, cambió las leyes para hacer posible esa unión. En el año 49, Agripina se convirtió en emperatriz consorte. Convertirse en esposa del emperador no era el final del camino para Agripina. Era solo el medio para alcanzar su verdadero objetivo: entronizar a su hijo como heredero legítimo del mundo romano. Claudio ya tenía un sucesor natural, británico, nacido de su matrimonio con la extinta Mesalina. Pero Agripina sabía que, para asegurar el futuro de Lucio, debía eliminar discretamente a cualquier competidor. Con una mezcla de encanto calculado, astucia política y presión constante, convenció a Claudio de adoptar oficialmente a Lucio. El muchacho recibió entonces un nuevo nombre: Nerón Claudio César Druso Germánico, con todo el peso y la legitimidad de la dinastía imperial sobre sus hombros. No conforme con eso, Agripina forzó una alianza matrimonial estratégica. Casó a Nerón, de apenas 16 años, con Octavia, la hija de Claudio. Así, su hijo no solo era adoptado, también era yerno del emperador. La campaña de influencia de Agripina fue meticulosa. Paso a paso, Británico fue relegado a la sombra, despojado de sus aliados y rodeado de funcionarios leales únicamente a ella. Según las crónicas de la época, la emperatriz se encargó de sustituir uno a los tutores, servidores y asistentes del joven, dejando al legítimo heredero prácticamente aislado en su propia casa. Mientras tanto, Nerón era exhibido en público como el nuevo rostro del imperio. Pero Claudio, aunque débil y manipulable, empezó a dudar de sus decisiones. Algunos relatos mencionan que comenzó a inclinarse nuevamente hacia Británico, incluso considerando otorgarle la toga viril, símbolo del ingreso oficial a la vida adulta romana. Esta señal de posible cambio encendió todas las alarmas. En octubre del año 54, durante un opíparo banquete imperial, Claudio cayó fulminado tras probar un platillo de hongos envenenados, preparado por manos leales a Agripina. Los historiadores antiguos, de Tácito a Suetonio, coinciden en señalar a la emperatriz como la mente maestra detrás del crimen, asistida por la temible Locusta, una experta en venenos que años más tarde también serviría a Nerón. Mientras el emperador agonizaba, Agripina cerró las puertas del palacio, ordenando que no se difundiera la noticia de su estado. En secreto, compró la lealtad de los pretorianos y envió emisarios para asegurar el respaldo político. Cuando todo estuvo listo, Claudio fue declarado muerto y Nerón proclamado emperador, con tan solo 17 años. El ascenso fue impecable. El Senado, intimidado por la fuerza de la guardia pretoriana y seducido por las promesas de estabilidad, aplaudió la sucesión sin resistencia. En los primeros años del reinado, Nerón fue más una figura decorativa que un gobernante. Las decisiones reales se tomaban tras bambalinas, dictadas por su madre. Agripina intervenía en todos los asuntos del Estado. Controlaba las audiencias, elegía a los funcionarios y supervisaba incluso las sesiones del Senado, escondida tras cortinas para escuchar deliberaciones. Su influencia era tan descomunal que se acuñaron monedas mostrando los rostros de madre e hijo con igual tamaño y dignidad, algo jamás visto hasta entonces. El poder absoluto que Agripina ejercía comenzaba a generar incomodidad.
Cuando una delegación armenia visitó Roma para rendir homenaje al joven emperador, Agripina se sentó a su lado en el trono, un gesto que violaba todas las normas del ceremonial romano, reservado exclusivamente a los hombres. La tensión entre madre e hijo, hasta entonces latente, se convirtió en una guerra silenciosa. Nerón, que comenzaba a adquirir confianza y autonomía, buscó desprenderse del control de su madre. Sus consejeros más cercanos, el filósofo Séneca y el jefe de la guardia Burro, alentaban al joven a tomar las riendas de su propio gobierno, preocupados por el dominio aplastante que Agripina aún ejercía. El primer acto de rebelión fue romántico y político. Nerón se enamoró de Acté, una liberta de origen oriental. Agripina, indignada por lo que consideraba una relación inapropiada para la dignidad imperial, exigió su ruptura. Pero Nerón no solo se negó, sino que tomó represalias. Ordenó que se le retiraran a su madre las prerrogativas económicas y administrativas. Le quitó el control de sus bienes, despidió a sus administradores y finalmente la expulsó del palacio. Agripina, que había manejado emperadores como piezas de ajedrez, ahora se veía marginada por el hijo que había fabricado. Desesperada, cometió un error fatal. Amenazó con apoyar a Británico como legítimo heredero del trono. Esa advertencia selló el destino del joven. Días después, durante una cena en la que estaban presentes los más altos dignatarios, Británico cayó al suelo convulsionando tras beber su copa. Nerón, impasible, explicó que sufría de ataques epilépticos. Pero todos sabían que aquello no era una enfermedad, sino un asesinato cuidadosamente planeado. La emperatriz, testigo muda de aquella escena, comprendió demasiado tarde el alcance del monstruo que había creado. Nerón ya no necesitaba su guía. Y lo que es peor, la consideraba un estorbo. Durante los 3 años siguientes, la relación entre Nerón y su madre se convirtió en una partida envenenada, llena de sospechas, amenazas veladas y aparentes reconciliaciones. Aunque Agripina había sido despojada del centro del poder, aún conservaba aliados estratégicos en el Senado y el ejército, además de una información peligrosa. Conocía los secretos más oscuros de la ascensión de su hijo. Nerón, por su parte, sentía que vivía bajo la sombra eterna de una madre que sabía demasiado, una figura que podía volverse contra él en cualquier momento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando apareció una mujer que encendió una chispa letal. Popea Sabina. Popea era belleza y ambición personificadas. Casada con Otón, amigo cercano de Nerón y futuro emperador fugaz, pronto se convirtió en la amante del emperador. Pero no quería ser solo eso. Exigía ser emperatriz legítima, con anillo, ceremonia y poder. Había, sin embargo, un obstáculo. Nerón ya estaba casado con Octavia, hija de Claudio y símbolo de la legitimidad imperial. Popea entendía que para abrirse paso, debía derribar el último bastión de poder femenino en Roma, Agripina. Según algunos relatos antiguos, no dudó en azuzar los resentimientos de Nerón con frases punzantes. ¿Acaso gobierna ella y no tú? ¿O aún necesitas pedirle permiso a tu madre para respirar? Estas palabras, junto con el temor creciente de que Agripina conspirara con altos mandos militares para derrocarlo, empujaron a Nerón a una conclusión definitiva. Su madre debía desaparecer. Pero asesinar a una figura tan venerada por el pueblo, hija del aclamado Germánico, no era tarea sencilla. El crimen debía parecer un accidente. Fue entonces cuando Aniceto, comandante de la flota de Miseno y enemigo personal de Agripina, presentó un plan audaz. Un navío trampa. Si lograban hundirla en el mar durante una travesía, podrían declarar su muerte como un accidente marítimo. Nerón podría incluso fingir tristeza, organizar ceremonias y aparecer como el hijo afligido, ocultando el asesinato tras una máscara de duelo. El plan se puso en marcha durante las festividades en Bayas, un lujoso enclave de veraneo. Nerón, afectuoso de forma inusual, invitó a su madre a un banquete en su honor. Rió, brindó, elogió su presencia. Y luego la persuadió para que regresara a su villa a bordo de un barco que, sin que ella supiera, había sido modificado para matarla. Sin embargo, el destino volvió a burlarse de los asesinos. El mecanismo falló. Aunque parte de la embarcación colapsó y una de sus acompañantes murió, Agripina, herida pero determinada,
sobrevivió al atentado, nadando hasta la costa como un espectro renacido del fondo del mar. Exhausta, alcanzó tierra firme. Cuando Nerón recibió la noticia de que su madre seguía viva, entró en pánico absoluto. Si ella hablaba, si contaba la verdad a los pretorianos, aún leales a su memoria, su imperio tambalearía. Convocó a sus consejeros más próximos. Séneca y Burro, quienes no habían participado del intento inicial, fueron consultados sobre cómo actuar. Según las crónicas, Burro se negó a utilizar la guardia pretoriana para completar el crimen. Jamás levantarán la espada contra la hija de Germánico, respondió. En ese silencio incómodo, Aniceto levantó la mano una vez más. Si ya había fracasado una vez, ahora terminaría lo que empezó. Solicitó hombres de su flota, marineros sin vínculos emocionales, listos para obedecer sin preguntas. Nerón, desesperado, lo autorizó con una frase escalofriante: «Este es el día en que me devuelves el imperio». Así, mientras la noche caía sobre la villa de Agripina, un grupo de hombres armados irrumpió en su morada. La servidumbre, sabiendo que el golpe venía desde lo más alto, no ofreció resistencia. Solo una criada intentó defender a su señora y fue herida gravemente. Agripina, entendiendo lo que se avecinaba, no suplicó. Según Tácito, descubrió su abdomen y gritó con fuerza: «Golpead aquí, aquí donde cargué a Nerón». Fue su última proclamación, una mezcla de desafío y tragedia. Sus asesinos la apuñalaron con espadas y garrotes, dejando su cuerpo tendido sobre un charco de sangre. El derroche de recursos para saciar sus delirios artísticos y arquitectónicos pronto vació las arcas del imperio. Lo que Claudio había acumulado con prudencia, Nerón lo dilapidó en caprichos insaciables. Para sostener su tren de vida, recurrió a métodos brutales: confiscaciones forzadas, juicios por traición inventados y ejecuciones de nobles adinerados, cuyos bienes pasaban automáticamente al Estado, es decir, a su bolsillo. Nadie estaba a salvo. Un simple susurro bastaba para que un senador fuera acusado de conspiración, y sus propiedades, casas y fortuna fueran tomadas por el emperador. La atmósfera de paranoia que reinaba en Roma era sofocante. El terror se había institucionalizado. El principio del fin comenzó en el año 68, cuando Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia, se alzó contra el emperador. Lo que empezó como una rebelión aislada se convirtió en un levantamiento en cadena. Otros mandatarios regionales, hartos de abusos, purgas y caos económico, comenzaron a romper su lealtad. Entre ellos, Sergio Galba, gobernador de Hispania, quien se declaró dispuesto a asumir el trono. La situación se volvió insostenible. El ejército, que alguna vez había marchado por Nerón, ahora lo abandonaba uno por uno. Incluso su guardia pretoriana, comprada tantas veces con oro, le dio la espalda. El Senado, viendo que el emperador ya no tenía respaldo militar, lo declaró enemigo del pueblo. Nerón huyó de Roma sin rumbo claro. Se refugió en la villa de uno de sus últimos amigos leales, pero ni allí encontró paz. Las noticias eran un martillo constante. Traiciones, tropas acercándose, recompensas ofrecidas por su cabeza. Aterrorizado, comprendió que su final estaba escrito. El 9 de junio del año 68, a los 30 años de edad, Nerón, último descendiente de la dinastía Julio-Claudia, se quitó la vida con ayuda de un sirviente. Sus últimas palabras, según los relatos, fueron: «¿Qué artista muere conmigo? Qualis artifex pereo», una frase que resumía su delirio narcisista incluso en el momento de su muerte. La historia no lo absolvió. Tampoco lo olvidó. Su nombre quedó grabado como sinónimo de exceso, locura y crueldad imperial. Pero quizás, el crimen que más marcó su reinado no fue la persecución de los cristianos, ni la ruina del tesoro público, ni siquiera el gran incendio. Fue el asesinato de su madre, la mujer que lo había llevado hasta la cumbre con sangre y cálculo, y que él mismo empujó hacia el abismo. La figura de Agripina, compleja y poderosa, sobrevive como un recordatorio atroz de cómo la ambición sin límites puede engendrar monstruos, incluso dentro de la propia familia. Como escribió el historiador Casio Dion, Nerón violó toda norma sagrada, no perdonó ni siquiera a quien le dio la vida.
No hubo crimen que no cometiera. 2000 después, el eco de esa tragedia aún resuena. La historia de Nerón y Agripina no es solo un episodio antiguo. Es un espejo de advertencia sobre el precio de la codicia, la deshumanización del poder y el colapso moral que ocurre cuando todo límite desaparece.